Para conocer el origen de los términos derecha e izquierda que usamos en la política tenemos que irnos a la Francia del siglo XVIII. En el año 1789, Francia estaba sufriendo una crisis económica debido a una serie de causas. Por un lado, desde el año 1760, Francia estaba sufriendo una serie de malas cosechas que provocaron la subida de los precios de los alimentos a una población empobrecida. Por otro lado, la burguesía se había enriquecido debido al crecimiento económico del siglo XVIII, y entonces, animada por las ideas de la Ilustración de acabar con el antiguo régimen, empezó a exigir su derecho al poder político. Y por otro lado, la monarquía estaba sufriendo una crisis financiera debido a los elevados gastos del Estado y de la corte, ya que al Estado francés se le juntó el tener que mantener a todos los nobles eclesiásticos que cobraban sin producir beneficios, con el gasto de haber ayudado a la independencia de Estados Unidos. La solución a la crisis económica pasaba por que los privilegiados, es decir, el clero y la nobleza, pagasen impuestos, ya que hasta entonces los únicos que pagaban impuestos eran los campesinos, los burgueses y el resto de las personas que eran parte de la plebe. Pero el clero y la nobleza eran el principal apoyo del rey Luis XVI y este no quería tenerlos descontentos. Al ver lo que se les venía encima, los privilegiados se negaron a pagar impuestos y entonces, el 5 de mayo de 1789, el rey Luis XVI tuvo que convocar los Estados Generales, que eran el único organismo que podía aplicar una reforma fiscal. Los Estados Generales eran una asamblea creada en el año 1302 que reunía al rey y a los representantes de cada estamento del antiguo régimen. El primer estamento estaba formado por el clero, que era el 1% de la población. El segundo estamento estaba formado por la nobleza, que era el 2% de la población. Y el tercer estamento estaba formado por los representantes del tercer estado, que eran el 97% de la población. Cada estamento podía decidir un único voto. Para la convocatoria de los estados generales, como la burguesía había ganado poder, el tercer estado exigió la doble representación, la deliberación conjunta y el voto por persona. Pero el Consejo de Estado francés solo aceptó la doble representación. Entonces la decisión de si había que quitar los privilegios al clero y a la nobleza estaba clara, ya que estos eran 2 votos y el tercer estado solo era un voto. Entonces, el 17 de junio de 1789, al ver que no se hacía justicia, los diputados del tercer estado formaron su propia asamblea, erigiéndose en la Asamblea Nacional y haciendo así una constitución democrática, pero en la que aún prevalecía la autoridad del rey. El pueblo francés defendió por la fuerza el proceso revolucionario. El 9 de julio de 1789, la Asamblea Nacional pasó a llamarse Asamblea Nacional Constituyente, la cual eliminó los privilegios feudales y promulgó la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, que reconocía las libertades individuales y colectivas y la igualdad ante la ley y ante los impuestos. En 1790, la Asamblea Nacional Constituyente redactó la Constitución Civil del clero. En 1791 redactó una nueva Constitución francesa. Con el triunfo de la Revolución Francesa, la burguesía consiguió tener poder político, y la alta burguesía se hizo muy poderosa. Entonces, dentro de la burguesía, aparecieron dos sectores: los girondinos, que se sentaban a la derecha del rey durante la asamblea, y los jacobinos, que se sentaban a la izquierda del rey durante la asamblea. De ahí de donde vienen los términos derecha e izquierda que se usan en la política. Los girondinos eran los grandes comerciantes y los banqueros, y querían gobernar junto a la nobleza y a la monarquía, pero limitando el poder del rey. Es decir, que eran monárquicos partidarios del antiguo régimen. Estaban en contra de que los pobres pudiesen votar y eran reformistas moderados. Y los jacobinos eran los profesionales independientes y los pequeños comerciantes, los cuales eran revolucionarios que no se conformaban con una simple reforma. Las clases bajas de París apoyaban a los jacobinos revolucionarios. Los conservadores de aquel entonces, es decir, la derecha, defendían la conservación del antiguo régimen, mientras que los burgueses liberales, es decir, la izquierda, defendían la igualdad ante la ley. Pero luego aparece el marxismo y mucha gente pasa de defender la igualdad de oportunidades a defender también la igualdad de resultado, es decir, la igualdad económica, a pesar de que haya gente que se haya esforzado más o que tenga más talento. Y la igualdad económica se consigue quitando la propiedad privada. Entonces, como los liberales defendían la propiedad privada, pasan a ser de derechas y los socialistas se hacen con la identidad de la izquierda. Y al final la lucha pasa a ser de liberales contra socialistas, o de libre mercado contra socialdemocracia. Eso provoca que los términos derecha e izquierda pasen a ser una forma de identificar la ideología económica. La derecha quiere un Estado pequeño y la izquierda quiere un Estado grande. No obstante, en el diagrama de Nolan también está el eje libertarismo-autoritarismo, junto con el cual se pueden diferenciar las diferentes ideologías políticas. Por lo tanto, podemos concluir que según el momento histórico y según la zona del planeta, los términos derecha e izquierda son una cosa o son otra completamente distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos el Partido Demócrata es la izquierda
y en Europa los demócratas son la derecha. Así que espero que este vídeo os haya ayudado a conocer el origen de los términos derecha e izquierda. Un saludo.